Buenos días, hermanos. Es un gusto nuevamente el volver a estar en este púlpito. Sé que ha sido difícil nuevamente, mis hermanos, con respecto a estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Parte de los temas que hemos estado realizando, que hubiéramos querido que todos hubieran sido de una forma más específicas, pero tenemos que abarcar los temas que hoy circulan alrededor de todo lo que estamos viviendo. Para este día tenemos un tema con respecto a la fe, basado en el libro de Hebreos. El autor de Hebreos nos lo señala en el capítulo 11. Pero no sin antes, hermanos, quisiera poner en las manos de Dios este momento, en las manos de Dios este tiempo. Me gustaría, hermanos, que en este momento estuviéramos esperando ya el momento para escuchar la palabra. Hemos estado escuchando la alabanza y que en este tiempo dediquemos ese tiempo a escuchar a Dios. No me escuchen a mí, hermanos, no vean la calidad del video, la calidad de los arreglos que pueden haber alrededor. Espero de todo corazón, y ese es mi deseo, que nos sentemos delante de una pantalla, de una tablet, con el único propósito, hermanos, de escuchar la palabra de Dios. Bendito Dios, gracias. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos estos momentos. Gracias porque en este momento sé que hay muchas familias en diferentes partes del mundo, Señor, que todavía estamos encerrados en casa y que podemos escuchar tu palabra a través de tantos siervos fieles, Padre, que se preparan para predicar tu palabra de una forma con sana doctrina. Te ruego, mi Dios, que así como hay hermanos, Padre, que se preparan durante un mes, durante 15 días, durante una semana, Padre, haya también hermanos que se preparen durante la semana para escuchar solamente tu palabra. Y te ruego en el nombre de Jesús, que bendigas tu palabra y que a través de tu Santo Espíritu nos convenza, Padre, nos ilumine para poder entender tu palabra y poder ejecutarla, porque es la única forma, mi Dios, que podemos agradarte en estos tiempos, Dios. En Cristo te lo pedimos. Amén. Como lo dije, hermanos, quiero dar lectura. Primeramente es en el libro de Hebreos, capítulo 11, y me gustaría tal vez hacer una pregunta que tal vez no me van a contestar. El único que me podría contestar es el hermano que está aquí enfrente. Si yo les preguntara, hermanos, ¿qué es la fe? Pudiera yo darles ahorita unos 5 minutos, pero no hay el tiempo. Supongo, hermanos, que tenemos una idea, o en algunas ocasiones una vaga idea de lo que es la fe. No quiero ofender a nadie, tampoco quiero manifestar mis ideas. El propósito de esta predicación basada en Hebreos 11 es primeramente lo que dice la palabra de Dios. A veces hablamos de la fe y citamos Hebreos 11:1. Muchos no lo sabemos de memoria, muchos no sabemos estas palabras solamente en Reina Valera. Y no las sabemos bien, pero me preocupa, hermanos, que realmente no podamos visualizar lo que el autor de Hebreos quiso decir con estas palabras. ¿A quién se las dijo? ¿Por qué se las dijo? ¿Y en qué momento se lo está diciendo a las personas que en ese momento están escuchando? ¿Por qué lo digo? Porque a veces he preguntado con algunos hermanos, ¿qué es la fe? Y tristemente solamente responden lo que podemos visualizar aquí en la tierra. Mi deseo en esta predicación es poder tocar solamente el capítulo 11. Y en el capítulo 11 al final vamos a ver que la fe no nada más es poner nuestros ojos aquí, sino en el allá. ¿Qué hay allá?
la eternidad. ¿Qué hay aquí? Los problemas que estamos viviendo día a día. En muchos grupos de oración, cuando una persona tiene un problema, lo primero es ponerlo en oración. Si la persona tiene un problema físico, un problema de salud, si no ha ido al doctor, no ha ido a análisis, lo primero es orar. Pero cuando los análisis demuestran que es un cáncer, una enfermedad terminal, acudimos a las cadenas de oración, acudimos a más iglesias para que estén orando sobre el problema. Y siempre pensamos y citamos estas palabras. Hay que orar con fe, hay que orar haciendo ayuno, hay que orar entre más y más, no dudando, porque si no, entonces no se cumpliría mi deseo aquí en la tierra. Pero olvidamos lo que a partir del versículo 35, 36 de este libro dice, que nuestros ojos tienen que estar puestos en la eternidad, no aquí en las cosas, no aquí en la tierra, hermanos. Quisiera dar lectura en la Reina Valera y dice, Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Son dos puntos aquí importantes que menciona el autor de Hebreos, certeza y convicción. Me gusta también otra traducción en donde la Reina Valera lo está marcando en singular. Y en plural, escuchen lo que dice aquí. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. En la Reina Valera decía la certeza de lo que se espera, como esperando algo, solo una cosa. Y en otras versiones dice las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Vuelve a hablar nuevamente en plural, las cosas que no se ven. Si nosotros pudiéramos empezar, antes de citar varios ejemplos de lo que es la fe, pudiéramos hacerle preguntas al texto. Y la primera pregunta que haríamos es, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que no se ve? Y a veces citamos textos bíblicos para animar a los hermanos. Si tienes una enfermedad, hermano, si hoy tienes un problema, si tal vez tienes algún familiar internado hoy por COVID, y tal vez tenga 4 o 5 días con respiración artificial, y nos ponemos a orar. Y lo primero que normalmente oímos es ora con fe, no dudando. Muchas veces esto lo he dicho, hermanos, y lo primero que me dicen, está bien, yo tengo la seguridad de que mi familiar va a salir, yo tengo la seguridad, la certeza de que me van a dar un empleo. Yo tengo la seguridad, la certeza de que voy a terminar mi carrera. Y pensamos que fe es estar seguro de que lo vamos a recibir. Porque la misma Biblia lo cita. La misma Biblia cita cuando Jesús le dice a Pedro, ven, camina. Y de repente Pedro camina el primer paso, el segundo se hunde. Y Jesús le dice en ese momento, ¿por qué dudaste? Y tal pareciera que la fe está basada en no dudar, porque si dudamos, entonces no recibiremos lo que estamos pidiendo. Tal vez hemos pensado este concepto de la fe, pero el libro de Hebreos es tan hermoso con respecto a esto de fe. Quiero citar algunos, dar lectura, versículo 2, porque por ello alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El primer ejemplo que se pone de fe en la historia es precisamente uno de los patriarcas.
Y en este preciso momento se está citando a Abel. Es interesante, hermanos, que diga, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Tal vez pudiéramos analizar y ver y decir, entonces, para tener fe o por fe es ofrecer algo bueno, mejor que otros. Pero la enseñanza que nos está dando con respecto a Abel es que ofreció un sacrificio como que si él conociera quién es Dios. Y este es el primer punto que quiero que captemos. Abel ofreció un sacrificio como si conociera, o más bien conociendo a Dios. ¿Tendrá que ver algo, hermanos, que lo que hagamos tengamos un conocimiento de Dios? Quiero citarles otro personaje. Y menciona a Enoc, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué pasa con Enoc? Dice la Biblia que por su fe fue trasladado para no ver muerte. Y aquí lo importante, ¿cómo se demostró la fe de Enoc? Dice la Biblia que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La segunda persona que estamos viendo de los patriarcas es Enoc. Tal vez no tengamos mucho material de Enoc, pero lo importante, testimonio de haber agradado a Dios. Te estoy citando dos, hermano. Y en este punto pudiéramos hacerle una pregunta al primer versículo. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos, hermanos? ¿Qué es lo que estamos esperando en este versículo? Si yo estoy orando por mi familiar, tengo una necesidad, quiero orar con fe, ¿qué es lo que espero? La pregunta es obvia, hermanos. La respuesta sería, pues que mi familiar sanara, que mi familiar saliera caminando. Pero, ¿será esto lo que el texto nos quiere decir? ¿Será esto que lo que tengo que esperar es la respuesta a mi oración? Pues déjame decirte, hermano, que no es eso. Y te lo voy a demostrar con el mismo texto de este libro, en este capítulo. Porque lo que está hablando el autor que vamos a esperar es lo que nosotros estamos viendo en la eternidad, no en el aquí, en el allá, en la eternidad. La palabra de Dios nos está mostrando que no conocía a Dios, que Abel conocía a Dios, y sus testimonios de cómo actuaron era porque sus ojos, su mentalidad estaba puesta en el allá, en la eternidad, en estar en la eternidad con Dios, no en el aquí, hermanos. A veces confundimos que nuestra fe es porque nos falta algo. ¿Recuerdan cuando Jesús baja de la montaña después del evento de la transfiguración? Las personas se quejaron con Jesucristo y le dijeron, estos tus discípulos no pueden hacer nada. Llevan tanto tiempo aquí, no pueden reprender a este demonio. Y Jesús lo primero que les dije, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Hombres de poca fe. Este demonio no sale sino con oración y ayuno. Y tal vez pudiéramos pensar, hermanos, que la clave es la oración y el ayuno. Y no, hermanos. Lo que Jesús está diciendo, crean que yo soy Dios, crean que yo soy el Hijo de Dios. Si ellos hubieran creído eso, por eso Jesús cuando dijo, si tuvieran una fe así, podrían hacer maravillas.
pero es una fe basada en el conocimiento de Dios. Por eso, el autor de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Qué triste es ver hoy en día que muchos tienen fe, muchos dicen tener fe, pero la realidad de su testimonio, la realidad de cómo viven hoy en día, de cómo enfrentan los problemas, me demuestra que no conocen a Dios, no le conocen perfectamente a Dios. Y cuando digo perfectamente a Dios, no quiero decirlo en el sentido espiritual, porque no le podremos conocer lo totalmente hoy en la actualidad. Habrá un momento en la eternidad que le conoceremos tal y como es. La Biblia solamente nos revela lo que debemos, lo necesario para conocer a Dios. Si nosotros preguntáramos entonces la convicción de lo que no se ve, ¿qué es lo que no se ve, hermanos? ¿Será acaso lo que no veo es la sanidad en mi enfermo? ¿Es la solución a mi problema? Déjame decirte que hay muchas iglesias, que hay hermanos que llegan por una necesidad. Y está bien, hermanos. Se va a la iglesia muchas veces por una necesidad, pero tristemente se van alejando porque no encuentran solución a sus necesidades, porque su fe está puesta en el aquí y no en el allá, no en la eternidad. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y esa, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerables que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Citamos patriarcas, citamos a Abraham, citamos a Noé, y todos ellos estaban esperando al Mesías. Podemos hablar de los profetas que murieron y ellos esperaban el Salvador. Su fe estaba basada en un conocimiento, su fe estaba basada en el allá, en la eternidad, no en el aquí, no en el ahora. Esa fe, hermanos, pudiéramos decir que les dio vida a ellos. Esta fe, hermanos, que ellos demostraron era simple y sencillamente porque conocían el verdadero Dios. Es interesante que este autor cite todos ejemplos, porque no es fácil, hermanos. Si el autor no nos hubiera enseñado estos ejemplos, nos hubiera dejado solamente con el versículo 1, créanme, que nunca pudiéramos disfrutar lo hermoso que es tener fe en Jesucristo. Porque las Escrituras nos enseñan este punto tan importante para en esta vida, hermanos, para en estos tiempos difíciles. ¿Qué si no hay alimento? ¿Qué si son los últimos días? ¿Qué si son los últimos tiempos? ¿Qué si no tengo la marca? ¿Qué si van a poner el chips? ¿Qué si van a hacer esto o van a dejar de hacer esto? ¿Qué si van a perseguir a la iglesia? Hermanos, mi fe no está puesta en aquí, está puesta en la eternidad.
Y los ejemplos los vemos claros. Si bien es cierto, el libro de Hebreos va a citar otros personajes que recibieron aquí, en el aquí. Pero hay otros que va a citar, hermanos, que no recibieron sino en la eternidad. Quiero que sigamos leyendo y nos vamos a saltar hasta el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y Esaú, respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y apoyó sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, temiendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invencible. Por la fe celebró la Pascua y la esparción de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo, pero fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y noten este versículo tan hermoso, hermanos, versículo 32. ¿Y qué más digo? El autor de Hebreo les está diciendo, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más ejemplos les puedo dar, hermanos? Podría dar más ejemplos. Puedo citar a Daniel, puedo citar a los amigos de Daniel. ¿Recuerdan las palabras cuando los iban a meter al horno? Estos hombres dijeron, creemos en un Dios que puede salvarnos. Y si no, de todas maneras, mi fe está puesta en Dios. ¿Cómo me gustaría ver, hermanos, que cuando les decimos, ten fe, el hermano diga, sí, sé que Dios puede sanarlo. Y si no sana a mi padre, si no sana a mi madre, si no sana a mi hermano, a mi hermana, de todas maneras sé que Él estará en la eternidad. Y sabré esto porque Él ha dado testimonio de haber sido hijo de Dios. Qué hermoso es escuchar esto, hermanos. Pero a veces como cristianos no queremos escuchar esto. Queremos escuchar, ora, por fe vamos a orar, se va a unir la iglesia. Vamos a buscar más personas que oren, vamos a ayunar para que tu pariente, tu hermano, tu familiar sane. Que tu problema sea resuelto. Y nuestra fe siempre la encajonamos solamente en el aquí, solamente en el aquí. Y escuchen lo que continúa del versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y aquí está
el punto importante, hermanos. Todos estos que cité, hermanos, son ejemplos de la fe. Y tal pareciera que ellos recibieron en el aquí muchas cosas. ¿Recuerdan a Daniel? Los leones no se lo comieron. ¡Qué bueno! Su fe le ayudó a salir adelante. Pero miren lo que dice el versículo 35, la segunda parte. Mas otros, hablando de otras personas que tienen fe, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros grandes hombres de la fe experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, ¿recuerdan a Esteban? Aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no es digno, hermanos. Si pudiéramos poner la lista de hombres de la fe, de la mano izquierda ponemos a todos los que recibieron cosas aquí, por su fe. Y del otro lado podemos poner a todos aquellos hombres grandes de la fe que no lo obtuvieron. ¿Cuántos oraron para que en la cárcel los dejaran ir y se quedaron en la cárcel? ¿Cuántos oraron para que el hermano a punto de ser quemado, de ser aserrado, nomás no pasó? Hay muchas iglesias que tienen mucha audiencia y principalmente aquellas iglesias que hacen campañas de sanidad. Estuve viendo hace tiempo un video de un pastor que lo que más lo caracterizaba era porque sanaba cualquier enfermedad. Y recuerdo que en ese momento el pastor ve viniendo a una persona y la cámara lo enfoca, el audio, y le dice el pastor: si no tienes fe, no vas a ser sanado. Qué interesante. Sin fe no puede ser sanado. Y el hombre le dice: tengo fe. Y tal pareciera que la fe entonces está basado en que si no tengo lo que yo quiero en ese momento, simple y sencillamente, tal pareciera que entonces no tengo fe. Pero ¿recuerdas a los que pusimos de este lado? Hombres de fe, lo dice Hebreos, pero murieron, fueron apedreados, fueron humillados, fueron encarcelados. Hombres de la fe, hermanos, hoy están muriendo por el COVID. Entran a un hospital y el día de mañana los vamos a reconocer como hombres de fe. Y ahí están, encapsulados, serán enterrados, no los pueden ver sus familiares. Y pregunto, hermanos, ¿qué con esto? ¿Qué es lo que el autor de Hebreos nos quiere mostrar con estas dos cosas que se oponen aparentemente? Lo que tienen en común es que son hombres de fe. Pero el autor de Hebreos está diciendo que ellos tienen una convicción, tienen una sustancia en las cosas que se esperan, en la demostración de las cosas que no se ven. Ellos están conscientes, conocen quién es Dios. Recuerdo aquel hombre junto a la cruz. Aquel hombre simple y sencillamente reconoció, creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Y lo único que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso es fe, hermanos. Creer lo que Jesús es, lo que significa Jesús en estos tiempos. ¿Qué es si me contagio? ¿Qué es si me enfermo? Hace 4 meses, 5 meses, fuimos a una convención en México y recuerdo a este pastor Miguel Núñez diciendo: no entiendo a los cristianos, no entiendo a los cristianos. Queremos estar en los reinos de los cielos y no queremos morir.
Cuánta razón el apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Para un cristiano el morir es ganancia. Cuando nuestra mirada está puesta en la eternidad, cuando nuestra mirada está puesta en el conocimiento, en la certeza de conocer quién es Jesucristo. Quiero continuar con el versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. ¿Qué es lo que ellos se les había prometido? Ellos sabían de Jesucristo. Ellos no lo vieron posteriormente, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dice el diccionario que la certeza es sentarse bajo, es un soporte. Concretamente es la esencia, asegurar, certeza, confianza, es la sustancia. En pocas palabras, certeza es el conocimiento de Dios. La convicción es la prueba, es la certeza de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Al principio te dije, hermano, que si el versículo 1 se está refiriendo a las cosas de aquí o a las cosas de la eternidad. Yo no concibo un cristiano de hoy que diga tener fe y deje de venir a la iglesia o se aleje de la iglesia, simple y sencillamente porque Dios no le respondió a favor algo que haya pedido. Eso sucede cuando mi fe está puesta en las cosas de aquí. Cuando no sucede, simple y sencillamente decimos, es porque tengo poca fe, es porque soy falto de fe. Pero el autor de Hebreos está refiriéndose a la ya, a la eternidad. Yo me veo en la eternidad, con Cristo. Ese es mi mayor anhelo. Por eso, día a día, tengo que ir alimentando en el conocimiento de Dios. No basta solamente con decir tengo fe y no estar pensando en la eternidad. El apóstol Pablo estaba pensando en la eternidad. Cuando sabía que iba a morir, el Espíritu Santo lo llevó, lo guió hasta Roma en sus últimos momentos. Había hermanos que le habían dicho, no vayas. Dice las Escrituras que lo trataron de convencer, mas sin embargo él ya había terminado su trabajo, porque su meta, su fe estaba puesta en el allá, no en el aquí, hermanos. Si esto fuera el caso, hermanos, en estos tiempos difíciles, aparentemente digo difíciles, porque para un cristiano, hermanos, todo el tiempo tiene que ser difícil. Para un cristiano, hermanos, tiene que sufrir el aborrecimiento de los demás, porque Cristo lo dijo, que por causa de él el mundo nos aborrecerá. No caigamos otra vez en la historia, hermanos. No caigamos otra vez que ser cristiano es lo de moda, es lo de hoy. Hace tiempo, en el tiempo de Constantino, era de moda ser cristiano. El cristianismo fue la religión universal. Mas sin embargo, hermanos, no se podía comparar la fe de la iglesia primitiva, porque la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero esa declaración, hermanos, se tenía que hacer con sangre, con la muerte de los cristianos. Hoy en día, hermanos, yo les aseguro que si para el día de mañana surgiera la vacuna contra el COVID, y que si la vacuna del COVID
solamente se lo pondrían aquellos que negaran su fe en Dios. Les aseguro, hermanos, que muchos, por no contagiarse, muchos se la pondrían. Y esto no es un contexto dispensacionalista. Habrá algunos que crean que tal y como viene la marca de la bestia, el 666, ya sea en la frente o en la mano derecha, que si es algún chips, que si es alguna tecnología, pero también para otros lo pueden ver simbólicamente, interpretar el Apocalipsis simbólicamente, pensando que la numeración puede ser en la mente, espiritualmente. Lo que yo haga en la mano derecha implica, hermanos, las acciones que hacemos. Implica, hermanos, que hoy en la actualidad muchas personas ya tienen el sello de la bestia. Y no precisamente literalmente con un chip, con una marca, sino cómo piensan y cómo actúan. Hay muchas personas, hermanos, que no tienen el sello del Espíritu Santo. Porque el sello del Espíritu Santo se ve evidentemente en las personas. Quisiera, hermanos, animarlos en estos tiempos, pero no animarlos, hermanos, a citar salmos, a citar frases, a veces románticas, hermanos. Quisiera motivarlos a que nuestra fe, la certeza, la convicción, sea puesta en la eternidad. En la eternidad, hermanos. En el allá, no en el aquí. Y si aquí Dios permite darte cosas, sería algo extra. Que nuestra meta sea, hermanos, alimentar el conocimiento de Dios. La persona que no conoce a Dios, la persona que está limitada porque no lee no lee la palabra de Dios, por aquellas personas que no escudriñan las Escrituras. A veces, hermanos, nuestra fe no puede estar basada en la eternidad. Espero, hermanos, que pronto nos podamos ver, espero que pronto podamos compartir las vivencias que hemos estado viviendo. Y lo dije en una predicación anterior, hermanos, le doy gracias a Dios por estos tiempos. Gracias a Dios porque la iglesia está viviendo estos tiempos difíciles, porque es necesario que la iglesia despierte, es necesario que la iglesia deje de vivir cómodamente. Y sí, creo que debemos darle gracias a Dios en todo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, gracias. Gracias nuevamente, mi Dios, por tu palabra. Gracias por estos hombres de fe que nos pone como ejemplo el autor de Hebreos. Gracias, Padre, porque podemos ver en ellos algunos que recibieron cosas, recibieron promesas aquí en la tierra. Pero también es cierto que hay hombres, Padre, que murieron, pero murieron porque tenían un pleno conocimiento de ti. Y ellos tenían el conocimiento de las cosas eternas, no de las cosas aquí, Padre. Y ayúdanos, en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a entender que la fe, Padre, tiene que estar puesta en las cosas eternas, en mi carácter de certeza, de convicción, de conocimiento, solamente en Jesucristo. Tal vez haya personas que digan, quiero conocerte, Jesús, que tal vez 30 años, 40 años en la iglesia, y todavía se comporten como aquellos discípulos cuando te preguntaron, enséñanos al Padre, queremos conocerle. Tanto tiempo, dice Jesús, conmigo y no conocen al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Permite, mi Dios, que hoy podamos decir, Jesús, quiero conocerte. Dios, quiero conocerte más, y no a través de ver más predicaciones, de ver más videos, sino de ir directamente a las Escrituras. Tenemos el Espíritu de Dios que nos revela tu palabra. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, Señor. Espíritu Santo, motívanos, Padre.
Motívanos a conocerte cada día más y ayúdanos a poner nuestra mente en las cosas eternas, no en lo de aquí, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Hasta luego.